Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Veréis, hemos estado hablando un poco de los planes para este año. Unas cosas que vamos a intentar varias cosas, pero no, la primera que vamos a intentar va a ser hacer tops cortos cada mes. Bueno, cortos, ahora veréis lo que os he preparado. Pero sí, de tops, tops, no tops de 100 películas, sino tops de 10. Aunque luego los textos pues, me han quedado muy largos. Tengo una tara. Y para empezar, vamos a empezar bien. He decidido empezar con John Ford. Y decís, ¿John Ford? ¿Por qué, Alex? ¿Que hay más de actualidad que John Ford? Nada. No hay nada. No, hombre, la cosa es que como me había preparado Centauros del Desierto y estuve viendo muchas pelis de John Ford, porque a la que puedo lo hago, digo, hombre, esto lo tengo aquí, lo tengo en su punto, vamos a hacer un top guapo. He de reconocer que primero pensé, oye, ¿por qué no haces un top de John Ford de aquellas películas que no son tan conocidas, no son las más mitificadas, ¿no? De un cineasta tan conocido, tan respetado y tan querido. No, películas como El Dr. Arrowsmith, como La Patrulla Perdida, Hombres Intrépidos, que a mí me encanta Hombres Intrépidos, es una peli que a veces que a algunos no le gusta mucho, a mí me encanta. O El Fugitivo, una peli que tuvo muy malas críticas en su estreno y me encanta El Fugitivo. O yo qué sé, películas tótems para mí, ¿no? Como Cuna de Héroes o Escrito Bajo el Sol. O el segmento que hizo para Civil War. Para Civil War no, se llamaba Civil War, era el segmento de la conquista del oeste que hizo Ford, que me parece una barbaridad. Pues ya lo he hecho el top. ¡Ah, ya lo tenéis! ¡Zasca! La Patrulla Perdida, ¡zasca! Y entonces he dicho, no, vamos a ir con las gordas. Las 10 mejores películas de John Ford. Creo que es un pedazo de top, así, para empezar. A ver si soy capaz de hacer cada mes uno. Es todo un desafío para mí mismo y todo el tiempo que tengo, que no tengo tiempo y no duermo. Pero mola. ¿A que sí? ¿A que os gusta? Lo sabía que os iba a gustar. Así que nada, vamos a entrar ya en esto en 3, 2, 1, ¡pam! 10, 7 mujeres, 7 women, 1965. Arrancamos top con la última película que dirigió John Ford a los 71 años, tras 53 de carrera, que se dice pronto. Si en sus últimos años Ford rompió con su imagen conservadora haciendo películas abiertamente liberales, El último hurra, de 58, antirracistas, El sargento negro, 1960, y proindias, El gran combate, 1964, cerró su carrera para sorpresa de todo el mundo con una película exclusivamente protagonizada por mujeres y donde los pocos hombres que aparecen o son unos enclenques, el misionero al que da vida Eddie Albert, o unos locos y despiadados psicópatas, el sanguinario Tunga Khan y su fiel acólito Lynn Warrior, nada más y nada menos que Buddy Strode, maquillado como un mongol chiflado. Suerte de western oriental que sustituye el fuerte de la caballería por una misión católica y a los indios por mongoles violadores asesinos, tiene en su centro a una increíble Anne Bancroft como la doctora Cartwright, una mujer fuerte, independiente, ácrata, fumadora y bebedora que acabará sacrificándose para salvar a sus beatas compañeras. El último plano de 7 mujeres, el último plano que rodó John Ford, es una barbaridad, tan bello y tan triste como solo él era capaz de hacer. So long, ya bastard. 9. Las uvas de la ira, The Grapes of Wrath, 1940. Adaptación del premio Pulitzer de John Steinbeck, Las uvas de la ira, clásico entre los clásicos de la novela norteamericana, que fue publicada en 1939, por lo cual la película de Ford, que es del 40, fue una adaptación realmente rápida de la misma. Y no perdamos la perspectiva de que los dramáticos acontecimientos que narra la novela eran un retrato de su realidad inmediata, la Gran Depresión de la década de los 30, tras el crack bursátil de 1929 y todo lo que ello implicó: paro, hambruna, pérdida de los hogares, éxodo, explotación de trabajadores, violencia, criminalidad y muerte. ¿Cómo no le iba a interesar todo eso a Ford, cineasta que siempre ha colocado a la familia, consanguínea o militar, en el centro de sus relatos, que siempre ha batallado contra la injusticia, retratando el sacrificio de la gente honesta frente a la hipocresía de la civilización? En manos de Ford y su por entonces fiel director de fotografía, el maestro Greg Toland, Las uvas de la ira se erige como el gran relato cinematográfico clásico norteamericano y el discurso final de Tom Joad, Henry Fonda, en uno de los alegatos humanistas más potentes jamás filmados en la historia del cine. Normal que haya sido tantas veces sampleado en temas hip hop y no hip hop. Recordad la bellísima The Ghost of Tom Joad de Bruce Springsteen. 8. Qué verde era mi valle, How Green Was My Valley, 1941. Ford, que ganó su tercer Oscar a Mejor Director por Las uvas de la ira en 1940, repetiría galardón al año siguiente con Qué verde era mi valle. Y eso sin olvidar que entre ambos hizo otras dos joyas como son Hombres Intrépidos del 40 y La Ruta del Tabaco del 41. 5 Oscars de hecho ganó Qué verde era mi valle, y eso que ese año se enfrentaba a Ciudadano Kane, debut en la dirección del fan número 1 de Ford, Orson Welles, y con el mismo director de fotografía, Greg Toland.
Como en Las uvas de la ira, Que verde era mi valle es el retrato de una familia en desaparición, esta vez galesa, en un pueblo minero que Ford mandó construir en las montañas de Santa Mónica, California. Y de nuevo, bajo la opresión brutal de la explotación laboral y la consecuente falta de empleo. El trabajo de Ford y Toland vuelve a ser increíble, tanto en los claroscuros en interiores como en las composiciones armónicas de los trabajadores en exteriores, que en su perfección ética y estética pueden llegar a recordar al trabajo de Carl Theodor Dreyer. Película tristísima y aún así imbuida de una poesía abrasiva, Que verde era mi valle nos cuenta que quizás un contexto despiadado puede llegar a desmembrar a una familia, pero jamás podrá acabar con el amor que se procesan entre ellos, porque este es inmortal. 7. El último hurra, The Last Hurrah, 1958. En el periodo crepuscular de su obra, que yo situaría entre 1957, año de Escrito bajo el sol, y su despedida en 1965, con 7 mujeres, John Ford hizo varias películas como si ya se estuviera despidiendo de este cochino mundo. A veces lo hacía por la vía festiva, de la borrachera en parajes exóticos, caso de La taberna del irlandés del 63, otras en cambio con relatos plenamente fordianos, bañados en risas, lágrimas y lírica, como es el caso de esta maravillosa El último hurra. En ella, Frank Skeffington, Spencer Tracy, que volvía a trabajar con Ford casi 30 años después de su única colaboración en Río Arriba en 1930, es un alcalde que se enfrenta a su última reelección en un pueblo de Nueva Inglaterra enfrentado a los poderes fácticos medio racistas, el periódico que no deja de atacarles dirigido por un exmiembro del Ku Klux Klan, clasistas, no le perdonan los orígenes humildes de su familia, y anti-inmigrantes, que tampoco le perdonan su origen irlandés. El último hurra es un compendio delicioso de todos los motivos fordianos, el coraje del hombre de a pie, la diferencia entre el deber y la razón, o entre la ley y la ética, el inquebrantable valor de la amistad, la alegría en la celebración colectiva, el momento cumbre de la película pasa en un velatorio, el cómo la vida moderna desplaza y despedaza al individuo, ahí Ford conecta con Ozu, o Ozu conecta con Ford, según se mire, y bueno, el cómo la belleza y el misterio de la vida existen, aunque no se lleguen a pronunciar. Al final, el último hurra es la crónica de una derrota, claro, pero es que en el cine de Ford abundan mucho más las derrotas que las victorias. ¡Hurra! 6. La Legión Invencible, She Wore a Yellow Ribbon, 1949. Segunda entrega de la trilogía de la caballería que completarían Fort Apache del 48 y Río Grande del 50, y para mí la mejor de las tres, por cierto, que nunca he entendido por qué no era una tetralogía de la caballería, incluyendo también Misión de Audaces del 59. La Legión Invencible, traducción imposible del mucho más poético título original, Ella llevaba un pañuelo amarillo, She Wore a Yellow Ribbon, es un último hurra 10 años antes del último hurra, y es que a Ford y a John Wayne, no lo olvidemos, le interesaban especialmente las despedidas. Su cine es una elegía detrás de otra, puesto que ahí se aúna el resumen de una vida con toda su furia, toda su belleza, toda su melancolía y bueno, toda su integridad. Fotografiada por Winton C. Hodge, esta es una de las películas más bellas, visualmente hablando, de John Ford. También es en la que más se nota su influencia pictórica, las pinturas de Frederick Remington y Charles S. Vogel, las mismas pinturas que enseñaba al joven Spielberg cuando le explicaba dónde tenía que poner el horizonte en sus películas. La Legión Invencible posee un buen puñado de secuencias históricas, quizás la mejor de todas ellas sea el momento del capitán Nathan Brittles, John Wayne, visitando la tumba de su esposa para hablar con ella, uno de los gestos fordianos más bellos y recordados. Aunque como aquí el crepúsculo aún no ahogaba tanto, podemos encontrar en la película multitud de momentos relajados y divertidos, prácticamente todos ellos protagonizados por ese gigante inglés llamado Victor McLaglen. 5. Pasión de los fuertes, My Darling Clementine, 1946. John Ford siempre contaba que él conoció a Wyatt Earp, al legendario sheriff de Tombstone, Wyatt Earp, una de las figuras claves de la historia del oeste, claro, pero también del cine, porque se ha hecho multitud de películas sobre Earp, además de Pasión de los fuertes. A ver, por citar algunas: Wichita, del 55, de Jacques Tourneur, que era Joel McCrea, Wyatt Earp; Duelo de Titanes, del 57, de John Sturges, con Burt Lancaster; La hora de las pistolas, del 67, de nuevo de Sturges, pero con James Garner; Tombstone, del 93, de George Pecos Matos, con Kurt Russell; y bueno, claro, por supuesto, Wyatt Earp, del 94, de Lawrence Kasdan, con Kevin Costner. Pues bien, Ford siempre contaba que había conocido a Earp cuando este era asesor para las producciones de western mudos de principios de siglo, y que él le había contado de primera mano el tiroteo en el OK Corral que Ford recrea de forma magnífica en Pasión de los Fuertes, que no es mal título, pero no tiene nada que ver con el My Darling Clementine original. Pasión de los Fuertes, que fue estrenada remontada por su productor, tienen el director's cut de Ford, la buena, la peli buena, una de las formas más apasionantes de la historia del western. Y es que es de una modernidad absoluta. El cómo Ford quiebra el relato, un enfrentamiento entre Wyatt Earp y sus hermanos contra la familia Clanton, para básicamente suspender el tiempo y llenar la película de intersticios y silencios. Y cuando la reconecta para dar lugar al tiroteo final, tiene una puesta en escena, una escala de planos y acontecimientos que es de lo más bestia que yo he visto en mi vida en un western.
4. El hombre tranquilo, The Quiet Man, 1952. Bienvenidos a Innisfree, capital del mundo fordiano, lugar de peregrinación de todos los amantes del cine, de todos los amantes del amor, porque El hombre tranquilo no es la primera historia de amor que rueda Ford, pero sí es sin duda su película más divertida y emotivamente romántica. El hombre tranquilo, con su escala de paisajes verdes, con su Maureen O'Hara, a la que por primera vez veíamos en color tras verla en blanco y negro en Qué verde era mi valle y Río Grande, con su pelo rojo y sus ojos azules, y esa aparición bucólica en la que aparece atravesando el campo y desafiando la mirada de John Wayne, recién llegado a su futuro, para ver si puede enterrar de una vez su pasado. El hombre tranquilo, con sus parroquianos comulgantes de la Guinness, con ese increíble Barry Fitzgerald como capitán general marxiano del bebercio y del punchline descacharrante. El hombre tranquilo, con esos códigos machistas difíciles de entender desde el futuro en el que escribo, pero que en el fondo era una realidad bastante categórica de todas nuestras abuelas y bisabuelas. Pero no pasa nada, ¿sabéis por qué? Porque la Maureen O'Hara del hombre tranquilo es uno de los personajes femeninos más fuertes de la historia del cine. Ella lucha por aquello en lo que cree, en una sociedad donde las mujeres básicamente eran criadas de los hombres. Y ella logra doblegar tanto al papanatas divertidísimo de su hermano, de nuevo histórico, Victor McLaglen, y al pan sin sal de su nuevo marido, John Wayne, hasta obligarlos a pelearse por ella en una secuencia de tortazos comunales que está todo el pueblo en la pelea, tan divertida como catártica. Yo creo en el hombre tranquilo, con su humanismo, su romanticismo, su pasión fervorosa huracanada, su voluntad de hacer las paces entre todos y todas. No me extraña que sea la película más querida por el gran público de John Ford. Medalla de bronce para La Diligencia, que también es la película más antigua del top, lo cual se me hace raro porque antes de La Diligencia Ford no es que ya hubiera dirigido grandes películas, ya he citado Dr. Arrowsmith del 31, La Patrulla Perdida del 34, o su primer Oscar al mejor director por El Delator en el 35, sino que ya había hecho tremendos westerns en la época muda, los dos más conocidos y celebrados, El Caballo de Hierro del 24 y Tres Hombres Malos del 26. Pero bueno, da igual, La Diligencia, claro, es La Diligencia, ya no solo la mejor puerta de entrada al cine de John Ford, sino también la mejor puerta de entrada al western en sí mismo. Porque La Diligencia no solo resucita el género del camposanto de cowboys cantantes al que se había visto abocado en los años 30, sino que además le confiere una madurez brutal al mismo. Porque la película de Ford no es un relato de aventuras en la frontera, o mejor dicho, no es solo un relato de aventuras en la frontera. La Diligencia es drama, es retrato sociológico de los Estados Unidos de Norteamérica y psicológico de los personajes arquetípicos del western aquí mostrados con toda su complejidad. La prostituta de buen corazón, el taur sudista, el médico alcohólico, hay muchísimos médicos borrachos en el cine de Ford, el banquero avaricioso y claro, bueno, el mejor cowboy de la historia del cine, John Wayne, aquí presentándose al mundo cuando la película ya lleva un cuarto arrancada y en un ligero desenfoque precioso de la cámara que, cuentan los historiadores, fue un accidente. Pero yo prefiero creerme la leyenda y pensar que esa cámara no estaba preparada para enfocar toda la grandeza que se le venía encima. La Diligencia en su perfección absoluta en la puesta en escena. Cuando le preguntaban a Ford cómo elegía dónde poner las cámaras, él contestaba, en su sitio. Y que es un paradigma de film clásico, pero como siempre digo, de una modernidad a la Murnau. Por estructura de relato, por dibujo de personajes, por decisiones de puesta en escena, por todo, vaya, y cada vez que la vuelvo a ver se me ocurren más cosas. Y además fue la primera película de Ford en Monument Valley, este desierto entre Arizona y Utah, que configuraría uno de los espacios más míticos del western en particular y del cine en general. 2. Centauros del desierto, The Searchers, 1956, medalla de plata. Y yo que hablaba de puertas. Ninguna, ni siquiera las de Lubitsch, que son la caña, mejoran las dos puertas que abren y cierran Centauros del desierto. Puertas, casas que Ford mandó construir en Monument Valley y que no figuraban en el guión que Frank S. Nugent escribió sobre la novela de Alan Lemay en la que se basa la película. Puertas que se abren para que el espectador entre y salga de la película, pero que no dudan en dejar fuera a su protagonista principal, Ethan Edwards, el mejor John Wayne que uno pueda echarse a la cara, esto es hype, que nada me contradeciré, entre las puertas de Centauros del desierto y a través de sus prodigiosas elipsis narrativas se nos cuentan dos historias, una marcada y otra velada. Por un lado, tenemos la búsqueda infatigable e interminable, la Odisea y la Ilíada de Debbie, la sobrina de Ethan, secuestrada por los indios y a las que este y su compañero Martin Pauly, Jeffrey Hunter, tratan de encontrar, uno para salvarla y el otro probablemente para matarla. Por otro lado tenemos la historia de amor no escrita y solo insinuada. A Ford le basta una caricia, a una zamarra para encerrar todo un mundo de amor imposible entre Ethan y su cuñada Martha, brutalmente violada y asesinada por los comanches. Modernidad radical vestida como western clásico es lo que nos ofrece Ford a través de un protagonista imposible, racista, enloquecido, que arranca caballeras, dispara a los cadáveres indios y mata a sus búfalos para que se queden sin alimento. Imposible simpatizar con alguien así, aunque Ford
Ford sea capaz de hacer que empaticemos con su dolor y con su rabia, con ese agujero en su alma que ha creado el ver a su amada despedazada y que él tratará de tapar con la sangre de sus enemigos. Pero lo dicho, Centauros del Desierto, esta vez sí el doblador acertó, mucho mejor título que Los Buscadores, The Searchers, es de todo menos sencilla. Otro anclaje de su modernidad, la cantidad de capas dramáticas que se superponen. Porque cuando se trata de retratar a su amada caballería, estos salen igual de mal parados que los indios, asesinos que han arrasado un pueblo indio matando por igual a hombres y mujeres. Ethan enloquece cada vez más y nosotros somos testigos fascinados de toda esta odisea de dolor, pero en un último gesto, Ethan alzando en brazos a Debbie, repetido al principio y al final de la película, al final la bondad se apiadará de él y de su mundo. Pero ni siquiera eso es suficiente para que este ex soldado sudista errante, cuatrero, mercenario, el hombre más solo del desierto, pueda entrar en la casa, pueda tener un hogar. Por eso al final lo vemos tambalearse, alejándose de esa casa mientras se agarra el brazo a lo Harry Carey, antes de que se cierre la puerta para siempre. 1. El hombre que mató a Liberty Balance, The Man Who Shot Liberty Balance, 1962, medalla de oro. Otro año que pasa, otro año que vuelvo a escribir sobre Liberty Balance, sabiendo que jamás lograré alcanzar con mis palabras la belleza inconmensurable que posee esta película, que en los días pares me parece la mejor película de la historia del cine y en los días impares la mejor película que he visto en mi vida. Supongo que por eso la veo cada año, para cuestionarme cómo es posible que exista algo tan endemoniadamente triste y al mismo tiempo tan increíblemente bello. Antes, perdonadme, os he engañado, el mejor John Wayne no es Ethan Edwards, sino Tom Doniphan, el hombre que en realidad mató a Liberty Balance. Wayne siempre jugaba a ser un cowboy viejo, incluso cuando en películas como La Legión Invencible tenía poco más de 40 años. Y aquí, directamente, está muerto, encerrado en una caja barata de madera, sin botas, ni pistolas, ni cartucheras, y con el fiel Pumpy, Buddy Strode, como único testigo de la tragedia. En 1962, Ford era ya un outcast de la industria, a nadie parecía ya interesarle sus películas de vaqueros, y para Liberty Balance directamente decidió rodar todo en estudio, en blanco y negro, y con pantalla panorámica clásica, haciendo que sus protagonistas, James Stewart y John Wayne, dieran vida a hombres insultantemente más jóvenes. El artificio es claro, Ford no solo lo evita, sino que lo subraya. Lo que estamos viendo es pura leyenda. Un recuerdo con flashbacks como agujeros de gusano, donde la verdad parece no importar ya a nadie porque, bueno, al único que podría ya importarle ha muerto con todos sus sueños arrasados por el fuego. El hombre que mató a Liberty Balance es el clavo final del ataúd del western clásico, donde el nuevo héroe es un pie tierno que en vez de pistola lleva un libro de leyes y donde el verdadero héroe se esconde en las sombras hasta ser devorado por ellas para hacer que el bien triunfe sobre el mal, aunque nadie se dé cuenta de ello. Es imposible ver el hombre que mató a Liberty Balance con sus peleas por bistecs en el suelo, sus flores de cactus, su libertad de prensa alcohólica, su endiablado Lee Marvin, su pánfilo James Stewart y su derrotado John Wayne sin que a uno se le caigan las lágrimas. Lo escribió Joseph McBride. Stoddart, el personaje de Stewart, quiere un montón de cosas. Quiere leyes, quiere regadíos, quiere escuelas, iglesias, ley y orden. Pero es que Tom Doniphan solo quiere una cosa. Él quiere a Hallie, ver a Miles. Es lo único que quiere. Y es precisamente por ella por lo que acabará matando a Liberty Balance, matándose también a sí mismo. La leyenda queda enterrada bajo la realidad porque al final en la vida se imprime solo aquello que queremos recordar sin tener que recurrir al miedo, la vergüenza y el dolor. Por eso Ford en realidad imprimió las dos cosas. Para que no se nos olvide nunca, ni ahora, 60 años después de su estreno, ni dentro de 1000 años. Porque cuando todos nosotros ya no seamos ni leyenda ni realidad, sino polvo y cenizas, la gente seguirá viendo y emocionándose con el hombre que mató a Liberty Balance. Y reto a un duelo a quien ose a llevarme la contraria.